electoral, Federico, era de esperar que el gobierno comenzara a tomar algunas decisiones, especialmente vinculadas con la parte política, porque es donde el presidente de la Nación dijo que habían fallado en la estrategia política. Y en ese sentido, esta mañana, un primer anuncio por parte de Manuel Adorni. El vocero presidencial anticipó que va a haber una cadena nacional el próximo lunes para el mensaje del presidente en la presentación del presupuesto 2026. El próximo lunes 15 de septiembre a las 21, cadena nacional, tuiteó Adorni y cerró con su tradicional fin el posteo. Bueno, a ver, ya no tenía más opción. El presidente de la Nación tenía que presentar el presupuesto porque recordemos... En esta fecha se presenta. Claro, exactamente, que viene gobernando con presupuesto prorrogado. No con presupuesto propio. Bueno, esto es presupuesto para el año que viene, es una discusión técnica compleja, política. Esta es la foto que difundió esta mañana la Casa Rosada con el nuevo ministro. El dato importante de la mañana. Reflota el Ministerio del Interior Milei y designa, ahí les vamos a explicar quién es quién. En el centro lo ven ustedes a Milei con el gesto característico, el rostro apuntando hacia abajo, la mirada hacia arriba, esa media sonrisa que lo distingue. Milei, campera de cuero en la Rosada, junto a Toto Caputo. Y también el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Sí, acá está. Guillermo Francos, jefe de gabinete. Y la novedad. ¿Quién es? El ministro del Interior. Desde hoy la Argentina vuelve a tener ministro del Interior. No estaba ese cargo con ese nombre. Lisandro Catalán, que venía desempeñándose como número 2 de Guillermo Francos en la jefatura de gabinete. Ya vamos a repasar el historial de Catalán, sus antecedentes laborales, políticos, su perfil. Bueno, pero así... todo un dato, la foto que difundió esta mañana La Rosada. Así lo anunciaba a través de un tuit, precisamente jefe de gabinete, a la designación de Lisandro Catalán. Dice, siguiendo las instrucciones del presidente Javier Milei con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines. Reparen ya en ese dato. Hemos constituido la mesa federal junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán. En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos estado trabajando, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio. A ver, Federico, este ya es un primer dato y uno tiene que preguntarse, ¿solamente el presidente de la Nación va a intentar retomar el diálogo con las provincias afines? ¿Dejará fuera de este diálogo, por ejemplo, a Axel Kicillof, el gran ganador del domingo, que además el domingo en la noche, cuando ganó, le dijo, presidente, convóqueme de manera inmediata al diálogo? Porque en principio ahí, y lo señala 2 veces, habla de gobernadores afines. Sí, de las provincias que comparten el espíritu de cambio, plantea el tuit de Franco que acabamos de leer. Bueno, el perfil de Lisandro Catalán. ¿Quién es el nuevo ministro del Interior? Un cargo históricamente muy influyente en un gabinete nacional, que estaba vacante desde hacía un año. En la Argentina no tenía un ministro del Interior. Es abogado, presidente del partido de Milei, de la Libertad Avanza en la provincia de Tucumán. Es un dirigente tucumano catalán. Fue funcionario del BAPRO, empieza en la función pública en el Banco Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, BAPRO, Banco del Estado bonaerense, cuando Scioli era el gobernador bonaerense, funcionario de cuarta línea en esa gestión. Después pega el salto a la dirección del Registro Nacional de Reincidencia en la gestión de Mauricio Macri. Atención, porque esto es muy curioso. Sí. Macri lo nombra en la gestión de Juntos por el Cambio director del Registro Nacional de Reincidencia y conserva su cargo en la gestión siguiente de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Un extraño caso de extensión del mandato de Macri a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, y actualmente estaba ocupando el cargo de vicejefe de gabinete Francos, es decir, el segundo, que ya venía manteniendo contacto con algunos de los gobernadores. Por eso, cuando esta mañana se hizo el anuncio, bueno, algunos se preguntaban en qué va a cambiar. ¿Va a tener la decisión política que hace falta para llevar adelante precisamente el vínculo con los gobernadores que le están reclamando al gobierno nacional una serie de temas
ya planteados desde hace tiempo. Entonces, claro, la mayoría dice, bueno, a ver, perfecto, lo designan como ministro del Interior, pero va a tener el poder de decisión necesario para retomar ese vínculo con las provincias y hacer que las provincias, en definitiva, ayuden a la gobernabilidad de Javier Milei. Bueno, veremos. Es muy importante lo que está programado, agendado para este viernes en Río Cuarto, la cumbre de gobernadores del espacio Provincias Unidas. Hay que ver si se suma alguien más. Son 6 ya los gobernadores que integran el espacio, que promovieron el cordobés Arzora, el santafesino Puyaro, entre otros, con Schiaretti, el candidato que encabeza la boleta de Provincias Unidas en Córdoba, que posiblemente sea el distrito del país donde más votos saque, o quizás Santa Fe, Córdoba, Santa Fe. Bueno, y esa reunión del día viernes Río Cuarto va a concentrar todas las miradas, Federico, porque en principio va a ser una foto que se va a lograr antes que los gobernadores se reúnan con el gobierno nacional, porque todavía lo que hubo es un anuncio que los van a convocar, pero no está la fecha exacta para cuándo sería la convocatoria. Entonces se estima que esta reunión en Río Cuarto va a generar esa foto que va a ser anterior a la reunión que va a haber después, posteriormente, seguramente ya con el flamante ministro del Interior catalán. Y en Noticiero 12 nos damos el gusto de sumar la mirada del politólogo Christian Boutier, uno de los consultores más reconocidos del país, para que nos ayude a entender este momento de la política nacional. Christian está en Buenos Aires, es titular de la consultora CB, sus iniciales, Christian Boutier. Hola Christian, buen mediodía. Hola Christian, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buen mediodía para todos. Bueno, la primera consulta que queríamos hacerte es qué opinión tenés de esta primera medida que toma el gobierno restituyendo el Ministerio del Interior y designando a Lisandro Catalán para retomar el vínculo con las provincias. Bueno, a ver, creo que el gobierno la puede considerar necesaria, pero me parece que la opinión pública tiene sabor a poco. A ver, hay 2 grandes problemas en este gobierno, 3 te diría. Una es la economía, que es el crecimiento de la macro no está llegando a la micro, con lo cual se siente un segmento de la sociedad que, bueno, a ver, no se está dando ese crecimiento y esa salida de 10 millones de argentinos de la pobreza que el gobierno pregona. Después, por otro lado, tenés las causas de corrupción, las potenciales causas de corrupción, y creo yo lo que fue lo de fentanilo con Lugones como principal responsable, o por lo menos en esa hipótesis. Al no haber cambios en esa instancia, y ni hablar con los Menem, ni hablar con lo que ha pasado en Provincia de Buenos Aires, es como que los cambios no terminan de tener impacto para poder seducir a ese voto blando de la Libertad Avanza, que acompañó en el balotaje del 2023, pero que no acompañó el domingo pasado en la Provincia de Buenos Aires. Yo creo que la diferencia extraordinaria se debió a que de un segmento tenías apáticos y desencantados que encontraron en el ausentismo una forma de manifestarse, que es ese voto blando mileísta, y por otro lado tenías a enojados y motivados, que es el voto filoperonista, que obviamente ha construido en el antimileísmo una condición y una característica. Christian, desde el inesperado, por lo amplio triunfo del kirchnerismo en Provincia de Buenos Aires el domingo pasado, en el universo político y de los comentaristas de la política se divide entre quienes consideran que esto ya es partido liquidado, que la Libertad Avanza no va a poder triunfar a nivel nacional ante el kirchnerismo en octubre, y quienes plantean que no, que el resultado puede ser diferente. ¿Vos en qué campo te ubicarías? Bueno, yo creo que hay 3 hipótesis. En primer lugar, una condición para después explicar las hipótesis. Ya no van a estar los intendentes que son determinantes en una elección como fue el domingo pasado y en cualquier elección. Son determinantes para movilizar el territorio y tener esa estructura. No van a estar en octubre. Y la lista del peronismo no es tan buena como lo que ofreció justamente el domingo pasado. Fuera de eso, diría que hay 3 hipótesis, 2 totalmente antagónicas y una que es la construcción de las 2. La primera, de que justamente haya un efecto arrastre, como bien planteás, y que el voto blando mileísta se sigue quedando en su casa, esté desencantado, le marque la cancha al gobierno, y del otro lado vayan a votar en masa, y eso le haga perder al gobierno nacional provincias que, por lo menos en el inicio de esta campaña, estaba liderando o con posibilidad de ganarla. Córdoba es una, por ejemplo. El gobierno nacional puede llegar a perder Córdoba. Esa es una de las hipótesis.
Córdoba y muchas provincias claves para llenar el Congreso, o por lo menos tratar de llenarlo de diputados y senadores libertarios. La otra hipótesis, que es una antagónica, que es que pase lo que pasó en las PASO a las generales del 2019. En las PASO del 2019, Macri saca 32 puntos y Alberto Fernández le saca 15 puntos. Es porque el votante apático de Macri, por un mal gobierno de Macri, se quedó en su casa y no votó, y el otro lado fueron a votar todos. Bueno, como la vuelta del kirchnerismo era inminente, asustó tanto a ese macrista apático que lo fue a votar a Macri en las generales, porque su mal menor era que siga gobernando Macri, su mal mayor era que vuelva Cristina. Con lo cual, con el susto que se han dado muchos anti-kirchneristas, pero que están respondiendo con Milei, digan, che, la verdad que tengo que votar Libertad Avanza porque si no la vuelta del kirchnerismo es una condición sine qua non. Y la tercera hipótesis es que pasen las dos cosas, que vayan los enojados con Milei y que vayan obviamente los desencantados de Milei y que tengas una participación por encima del 72-73%, que eso lo vas a poder visibilizar el mismo domingo de las elecciones. Si ya al mediodía tenés un corte del 45-50% de participación, es porque te podés tener una participación por fuera de la regular que ha pasado este año. Cristian, quería preguntarte, ¿qué pensás que puede pasar con Provincias Unidas? ¿Realmente puede quitarle votos al gobierno de Javier Milei para las próximas elecciones ahora de octubre? A ver, yo creo que puede construir una alternativa interesante. Es muy difícil de observar un escenario de tercios a nivel nacional, pero yo creo que Provincias Unidas logrando 10 puntos, que los puede lograr a nivel nacional, es un número absolutamente interesante para, primero, la conformación de bloque en el Congreso de Provincias Unidas y después, obviamente, de la construcción de cara al 2027 como opción electoral. Recordá que Milei en 2021 salió tercero en la Ciudad de Buenos Aires, por debajo de Santoro y por debajo de Vidal, como candidato a diputado. Y después sabemos lo que construyó Milei de cara al 2023. Entonces, la primera experiencia de un segmento del electorado que claramente podría haber estado dentro de las órbitas de la Libertad Avanza si el gobierno no hubiese aplicado una mala praxis, el gobierno nacional, una mala praxis política de distancia, de claramente incumplir los acuerdos, de no ser correspondido con los gestos del Pacto de Mayo, de la Ley Bases, y que los gobernadores dijeron, mira, la verdad, formemos algo distinto porque obviamente no vamos a estar con el kirchnerismo, obviamente este gobierno no nos representa tampoco, no nos abrió nunca las puertas, y bueno, creo yo de que es la consecuencia de la mala praxis política, pero 10 puntos de Provincias Unidas es un excelente número como para empezar a discutir 2027. Cristian, por último, brevemente, ¿crees que un buen resultado en Córdoba en octubre de Schiaretti lo dejaría posicionado como un posible candidato presidencial en 2027? Sí, un triunfo de Schiaretti claramente lo posiciona a la altura de los gobernadores e incluso por un escalón encima porque ella sacó 7 puntos a nivel nacional en 2023. No es el partido más fácil para Juan Schiaretti porque recordad que en esta provincia, en la provincia de Córdoba, Javier Milei sacó 35 puntos en las generales. Después sacó 75 en el balotaje, pero 35 puntos en las generales, por fuera incluso de los 20 puntos de Bullrich, con lo cual se presupone que la Libertad Avanza arranca con esos 35 puntos, candidato Roca, y obviamente es una batalla difícil, pero que eso nosotros teníamos evaluado previo a todo esto, pero que Schiaretti puede marcar una tendencia alcista y si gana esta elección, claramente es un triunfo importante que lo posiciona no solamente en Córdoba, sino a nivel nacional. Cristian, te voy a pedir brevedad para la última. Dijiste que era insuficiente esta designación del ministro del Interior. ¿Qué crees que tendría que hacer el gobierno nacional para poder mejorar la relación con los gobernadores? ¿Y te preocupa que haya dicho que por ahora la convocatoria va a ser con los gobernadores afines nada más? Sí, pero a ver, va a ser con los gobernadores afines porque creo yo que los otros no estarían predispuestos a mostrarse con Milei en este momento. O sea, y cuando dice gobernadores afines está hablando de los que firmaron alianza, ¿no? De Cornejo, de Poggi, de Frigerio, no hay mucho más. A ver, esto es muy simple. Si vos realmente querés atacar el problema de las denuncias de corrupción y obviamente el tema fentanilo, bueno, tenés que desvincular a Lugones, que está obviamente protegido por Santiago Caputo, y tenés que desvincular a los Menem, que obviamente son protegidos por Karina Milei. Si eso no pasa, y yo creo que estás tapando con muy poquito lo que realmente está pidiendo la gente, que la justicia investigue con libertad, ¿no? Pero Cristian, bueno, si eso no pasa, yo creo que el tema va a seguir latente. Cristian, un gusto. Gracias por este contacto con Noticiero 12. Gracias, Por favor, a disposición. Hasta la próxima. Bien. Bueno, vamos a cambiar de tema. Sigue Agustín con el deporte. Dale.
Fede, Roxy, vamos a hablar de las eliminatorias y de la derrota anoche de Argentina frente